Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarles. Como ya es costumbre, vamos a charlar con un compañero periodista, columnista del diario Notiver. Es un gusto que esté aquí con nosotros, que acepte nuestra invitación, el columnista del diario Notiver, nuestro amigo Iván Peralta. Iván, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo está Hola, Eric, todo? buenos días a ti, a la audiencia de Global News México. Y por fin se me hizo después de más de un año que me invitaras, pero aquí estamos. Pues, o sea, sí había la invitación, pero no existían los artilugios tecnológicos como para conectarnos. Pero mira, la pandemia también sirvió para eso, para que buscáramos nuevas tecnologías de comunicación y ya estamos enlazados completamente en vivo. Así es, Eric. Pues estoy a tus órdenes. Para platicar de todo lo que ha sucedido a lo largo de la semana, hay muchos temas que, bueno, se ven acaparados por el asunto del COVID, obviamente es la agenda mundial, el asunto del COVID-19 y la fase 3 que ya estamos viviendo en el tope prácticamente de los contagios. Este fin de semana las autoridades pues han alertado de que es el pico más alto que vamos a tener en cuanto a contagios, pero hay otros temas también en la agenda, ¿no? La agenda política, tú eres un experto en los temas legislativos, en los temas políticos, y nos gustaría platicar de eso precisamente, de cómo ves, qué lectura le das en el ámbito político a todo lo que está sucediendo en torno al COVID-19, las reacciones, cómo se está moviendo el tema legislativo, obviamente en el marco de esta pandemia mundial, ¿no? Fíjate, Eric, que ahora que lo comentas, muchas gracias por lo de experto. La verdad es que nada más estoy un poquito enterado de lo que pasa, pero poquito. Eh, Hay dos agendas, la legislativa y la agenda que está marcando justamente esta situación del COVID-19, el coronavirus. Eh, Vemos que al menos en el Congreso la situación está por dos vías y eso es un reflejo de lo que está pasando también a nivel gobierno del Estado. Hay, lo hemos dicho en muchos espacios, en las columnas, con los compañeros que he tenido la oportunidad de charlar en las últimas semanas y en esta modalidad novedosa, una crisis de comunicación muy fuerte en el gobierno del Estado. Creo que tú coincides conmigo, hay una ausencia de comunicación y eso les ha impactado directamente en el modo de sobrellevar esta crisis sanitaria. Se les ha vuelto una crisis política, por supuesto. El gobierno, como todos los gobiernos, no estaban capacitados, no, nadie se esperaba un problema de esta magnitud, creo yo, y por supuesto, pues no estaban, no lo tenían en el librito, no lo tenían contemplado. A eso hay que agregarle que no tienen mucho talento en el área de comunicación social dentro del gobierno del Estado y por lo tanto, pues no hay talento y tampoco hay quien asesore al gobernador. ¿Qué ha pasado? Que mientras el gobierno trata de seguir la pauta del gobierno federal, que también, hay que decirlo, es a los tumbos, a trompicones, como se les va ocurriendo, en el gobierno de Veracruz pasa lo mismo, pero hay que agregarle, hay que añadirle que tienen otro tipo de intereses. Es a lo que voy. No podemos separar el tema legislativo o el tema de la legislatura con el tema de gobierno, porque creo que hemos sido testigos de que además de todas las torpezas que se han cometido, todos los tropiezos, los encuentros, incluso Eric, con los alcaldes. Fíjate que a mí me llama mucho la atención el tema de las medidas anunciadas ayer por el gobernador, que ya son filtros sanitarios, que se cierren las calles aledañas de los centros de las ciudades donde bueno, pues son conurbaciones y pues para nadie es un secreto que son los núcleos de población más grandes del estado, lo que son en el norte, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla, podemos todavía incluirlo, aquí Sí. el puerto de Santa Cruz, Alvarado, Medellín, Boca del Río, Jalapa, que tiene obviamente a Emiliano Zapata, Banderilla, San Andrés Tlalnehuayocan, y en el sur, que está
pues la zona conurbada de Así Coatzacoalcos, es. Nanchital. Eh, Estas medidas fueron criticadas muy fuertemente hace unas semanas cuando algunos alcaldes, incluso de municipios muy pequeños, estábamos hablando de la zona norte, fueron duramente criticadas porque decían que eso no era lo que dictaba el Consejo Nacional de Salubridad, que se estaban adelantando, que estaban tomando medidas casi metaconstitucionales los alcaldes, Y ¿no? antiderechos humanos, ¿no? Además. Además, y que, bueno, al final terminan haciendo esto. Claro, hay que entenderlo. Estas medidas anunciadas ayer por el gobernador, pues tienen que ver con la celebración del Día de la Madre este fin de semana, porque creo que les quedó de experiencia y quiero creer que aprendieron de lo que ocurrió hace una semana con la celebración del Día del Niño. Sí, terrible Hubo las imágenes, ¿no? terribles, terribles. Y eso que eh, pues tiene una consecuencia, lamentablemente es una consecuencia terrible, que es el aumento indiscriminado de casos de COVID-19. Y bueno, pues también hay que decirlo, para nadie es un secreto que el sistema, ni el sistema nacional y mucho menos el sistema estatal de salud están preparados para enfrentar esta situación. Lo único que han buscado con esta ¿cómo decirlo? Pues con esta estrategia, si es que cabe el término estrategia de quédate en casa para tratar de aplanar la curva, no es para evitar los contagios, es para que los hospitales no se Así es. saturen. Los contagios no los van a frenar. Lo único que no quieren, lo único que no quisiéramos nadie es ver la saturación de los centros hospitalarios, porque eso irremediablemente pues resultaría en la muerte de muchas personas. Sí, ya se habla, por ejemplo, extraoficialmente, claro, del CEN en Jalapa saturado, en Coatzacoalcos hay carpas en las afueras de los hospitales. En una carpa se acaba de morir uno de los cirujanos plásticos más conocidos en Coatzacoalcos. Es decir, y por ejemplo, en la Ciudad de México ya se habla de casi un 75-80% de saturación de los principales hospitales. Es decir, a pesar de que México, yo creo que sí empezó un poco antes, parece tarde lo que se aplica en el gobierno de Veracruz. Se preocuparon más por estarse peleando con los alcaldes, a ver qué alcalde era quien no respondía, y cuando Fernando Yunes pues prácticamente quiso blindar Veracruz, era el peor alcalde del mundo, el de San Rafael, ¿te acuerdas? El de Gutiérrez Zamora, todas las medidas, a como los alcaldes les da a entender, han blindado sus municipios, y eso realmente ha funcionado porque muchos municipios en Veracruz tienen cero contagios porque los alcaldes fueron radicales en su ignorancia. Algunos no saben ni leer ni escribir, y en su ignorancia, bueno, uno acaba de poner en Soconusco que es prohibido por decreto municipal morirse. Lo puso ahí la pancarta en el salón ejidal, en el salón de fiestas y reuniones, o sea, pero a como Dios les dio a entender, porque esta gente simple y sencillamente, la encargada de gobernar Veracruz, no ata ni desata, ¿no? Y esta es una muestra muy clara. O sea, en lugar de reunirse con los alcaldes, a mí me llama la atención, por ejemplo, que el gobernador, eh, no sé, en lugar de verlo en su escritorio solo y su alma sin nadie al lado y en videollamadas, que no sé, a mí esas fotografías no me dicen nada. A mí me hubiera gustado que nos informaran de que cada día por regiones se iba reuniendo con alcaldes. La región centro, como dices, la conurbada Cozoleacaque, Coatzacoalcos, Minatitlán, centro montañoso, ¿no? Zona capital, zona conurbada, capital norte, el norte montañoso. O sea, verlo que en todo este tiempo que han anunciado que ponen en marcha cualquier programa X, pinchurriento, lo hubieran realmente utilizado todo este tiempo para reunirse con los alcaldes y no estarse peleando a ver qué alcalde violaba digamos, un tema nacional, que fue tarde también, ¿no? O sea, la verdad que dejó mucho que desear. Por ejemplo,
tampoco hay otros estados, por ejemplo, que no porque aplicaron medidas radicales se frenó. El caso de Jalisco, el caso de Tamaulipas, que son alcaldes panistas que tomaron medidas muy radicales, el caso de Tabasco, que ha sido uno de los más radicales, el morenista, y tampoco ha funcionado. Tabasco tiene un montón de contagios. En Baja California también el caso de Jaime Bonilla, muy radical, pero pues sus medidas no han funcionado. No sé cuál hubiera sido el punto medio, Iván. Mira, retomando un poquito tu comentario, nos hubiera gustado finalmente eso, ver al gobernador tomando acuerdo con los alcaldes, por ejemplo, pero eso te habla de una falta de gobernabilidad, de una falta de tacto político, te habla de que siguen predominando los enconos, los enfrentamientos partidistas antes que el bien común. Y como bien lo comenta, bueno, en Jalisco, que el gobernador no es panista, es de Movimiento Ciudadano. Ajá, movimiento. Bueno, pues también hay en que... alianza con el PAN ganaron. Así es, hay que recordar que Guadalajara es el segundo núcleo poblacional más grande de nuestro país, solamente después de la Ciudad de México. Estamos hablando de millones y millones de personas. A ver, aquí en Veracruz, Eric, pues ha sido un fracaso, no hay otra forma de llamarlo, pues esa invitación a quedarse en casa, ese llamado a misa, que este fin de semana, al que ya le quieren poner medidas coercitivas, al que ya le quieren poner multas, ya quieren cerrar negocios, eso hubiera sido más efectivo si lo hubieran aplicado antes, pero además lo hubieran acompañado con estrategias más inteligentes para apoyar a los empresarios. Pero no, el tema aquí es que desde el gobierno de la República, desde el propio presidente, esta situación de la pandemia le ha servido, como ha sido desde el principio de la administración, para seguir polarizando a la sociedad. Él está apoyando a la gente pobre y los empresarios que se rasquen con sus propias uñas. Ayer fue insistente otra vez que no se va a endeudar, que si el Consejo Coordinador Empresarial espera un rescate financiero del gobierno, eso no va a ocurrir. La verdad es que es una tontería, Eric. Ahorita, de momento, o tal vez a él le funcione en su discurso, en no apartarse de la línea que lleva, de ver siempre por los más desprotegidos, por los más vulnerables. Pero ¿qué va a pasar cuando la gente de dinero, los empresarios, los que crean los empleos, decidan que no pueden seguir y no haya empleos? Las becas Benito Juárez, los apoyos, no sé qué, la verdad es que son insuficientes, son apoyos representativos. Vamos, no digamos que está mal, no está mal, digo, al final es un esfuerzo que está haciendo el presidente por apoyar a los más desfavorecidos, pero no son suficientes, o sea, tampoco nos engañemos. Alguien que recibe un apoyo de una pensión, no le sirve ese dinero realmente para vivir, le ayuda. Pero bueno, al final es lo que está pasando y es lo que veo en este momento, Eric, que esa falta de gobernabilidad, esa falta de acuerdos, de tener interlocución con los sectores productivos, con los propios alcaldes, no puede tener algo bueno, o sea, no puede traer nada bueno, sino división. Y lo digo con mucho respeto, las medidas que está tomando el gobierno del estado son las medidas que tomaron los alcaldes panistas desde hace unas semanas, los del grupo Rijoso, Veracruz, Medellín, Boca del Río, las que fueron criticadas, y es justamente lo que esperemos funcione este fin de semana, pero estas medidas ya fueron. Lo que pasa es que alguna vez lo escribí en la columna, si tuviste oportunidad de leerlo. Sí, claro. Aquí parece que lo que se están peleando es saber a quién se le ocurren las mejores cosas y por qué las autorizan si no las ha autorizado el presidente y mucho menos el gobernador. También, ¿sabes qué pasa? Que creo que están escondidos los alcaldes. Fíjate, salvo Tabasco, los gobernadores de Morena están escondidos en las faldas de López-Gatell. La única que se ha fajado, y la verdad lo digo, y ni me interesa hablar bien de ella, ni mucho menos, la única que se ha fajado desde febrero en no hacerle caso a las medidas nacionales ha sido Claudia Sheinbaum. ¿Sí?
Y si bien es cierto que la Ciudad de México es el foco de la pandemia a nivel nacional, hubiera sido peor, hubiera sido una catástrofe. O sea, estamos hablando de cifras exorbitantes porque la mujer dijo, yo no voy a esperar a que reaccionen estos pasguatos, yo voy a hacer lo mío y desde hace 2 meses cerró negocios, cerró restaurantes, bajó la movilidad en la Ciudad de México y mira que la gente no hace caso, ¿no? Fernando Yunes en el caso de Veracruz dijo, yo no voy a esperar a que esta gente reaccione, voy a tratar de blindar lo más que pueda a Veracruz y no estamos hablando bien de nadie, simplemente cuando hacen bien las cosas hay que decirla. Y Adán Augusto en Tabasco lo ha hecho, se ha fajado, pero desafortunadamente la gente no le hace caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron tan radicales, pero de ahí en fuera, Veracruz y los que me digan, o sea, puros gobernadores morenistas, pues bajo las pretinas del presidente y la pretina de López Gatell, es una realidad, y Veracruz es el vivo ejemplo, no, no vayan a hacer nada, no sea que se vaya a enojar el presidente o López Gatell, ¿no? Cuando las medidas que están aplicando ahorita parecen ya tardías, eso debió haber sido hace 2 meses. Y fíjate que ahorita que comentas de los gobernadores de Morena, ayer también me llama mucho la atención la reacción de Miguel Barbosa, que habla de que desde la federación están dando datos falsos Sí, respecto a la disponibilidad de camas hospitalarias para atender a pacientes con COVID. A ver, correcto. creo yo que hasta los propios gobernadores de casa, los de Morena, Sí, están un poco desesperados por la forma en que está el gobierno de la República administrando la información respecto al COVID. A ver, no la está falseando, quiero creer, pero la está administrando. Ya hablamos en algunas otras ocasiones y en otros espacios, incluso contigo, eh, de la forma tan rara que tienen para recabar la información de los contagios, de los decesos, y esto ha generado muchas dudas, incluso modelos matemáticos que dicen que esta cuestión del modelo Centinela está mal hecho, que la ecuación dada a conocer por el doctor López Gatell no era la correcta, que en realidad el factor de multiplicación no es 8.2, 8.3, tendría que ser alrededor de 30 o 40. Y yo creo por que es lo las pruebas que se dejaron de hacer, ¿no? México es el país de la OCDE que no ha hecho pruebas, es el único país que no ha hecho tantas pruebas a nivel nacional, ¿no? Y obviamente hay otros países que te hacen la prueba de 5 minutos y bueno, no es lo mismo hacerle la prueba a 100 personas y obviamente que esas pruebas rápidas, porque el asunto de Gatel es que dice que no sirven, ¿no? Pero bueno, no sirven en un porcentaje, porque escuchaba yo opiniones especialistas que si tú haces esas 100 pruebas rápidas, que no sirven obviamente, te van a salir 70, 70 raros, pero por lo pronto los otros 30 descartados, pero esos 70 ya están, digamos que, numerados en la lista, ¿no? A hacer las 10 o 15 pruebas que sí son reales, que sí son autorizadas, que no hay un porcentaje, ¿no? Decían muchos doctores, yo prefiero que haga 100 pruebas rápidas que no son tan confiables a 15 o 20 pruebas que son confiables, ¿no? Te da un universo más amplio. Eso pasó, Eric, a ver, con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. ¿Cuál era el pleito? Enrique Alfaro quería importar pruebas rápidas para aplicárselas a la población, por supuesto, de Jalisco, de Guadalajara, de las ciudades importantes del estado de Jalisco. Y la federación fue cuando comenzó el tema de que no eran confiables, de que no era necesario. ¿Qué iba a pasar? Que le iba a reventar todos los indicadores, iban a elevarse los indicadores, y es, creo yo, lo que no quiere este gobierno, verse rebasado. Ya lo está, pero no quiere verse rebasado. Claro. A ver, yo no sé de dónde se saca, por ejemplo, el presidente esa declaración de que ya estamos domando al coronavirus y que la curva está aplanada. Yo más bien creo que no se han hecho las pruebas suficientes, que mucha gente está enferma. Afortunadamente, no tanta gente ha necesitado hospitalización, ser intubada, que es cuando ya pues los síntomas son tan agresivos y cuando estás al borde de la muerte, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que haya personas que estén enfermas, pero que no presenten esa sintomatología, ¿no? Digo, al final,
creo que es un tema de cifras, de no quedar mal, de no ser evidenciados a nivel internacional, de no necesitar, entiendo que todo esto forma parte de una estrategia de decir México es autosuficiente, no necesita de nadie, el problema de México no es la falta de recursos, no es la falta de esto, sino la corrupción, ¿no? La Claro. corrupción que en años pasados. En fin, creo yo que es un manejo político del que se le está dando, se está administrando la información oficial. Y bueno, Veracruz, dentro de ese grupo de estados gobernados por Morena, pues está haciendo exactamente lo mismo. Pero bueno, pues cada región tiene sus propias problemáticas. Aquí el sector turístico, por ejemplo, a ver, creo que no me vas a dejar mentir, ¿has oído algo de la Secretaría de Turismo en todas estas semanas de cuarentena? No, no, y desde antes, ¿no? Desde antes, a ver, Creo que lo último, bueno, la última negligencia que cometió fue realizar la cumbre Tajín en un momento en el que iniciaba la cuarentena a nivel nacional, ¿no? O sea, digo, vamos, por señalar uno de los tantos errores en turismo, ¿no? déjame contarte que ese fin de semana de la cumbre Tajín había renunciado y no le aceptaron la renuncia. Ah, mira. Pero, Oye, eh, ahorita que hablas de la grilla, es que no te quiero desaprovechar en un tema tan amplio como el COVID. Cerramos lo de el asunto de la Secretaría de Turismo porque quiero platicar contigo lo del Congreso, porque finalmente la grilla legislativa no está en cuarentena, es a seguido, ¿no? Y hay, terrible. y hay unas Fíjate, reformas constitucionales que me interesa hablar contigo porque no se tocan a nivel estatal y son muy, muy importantes. O sea, ¿no? Cerramos el tema de lo de turismo y nos vamos, antes de que se nos acabe el tiempo, con el legislativo, ¿no? a ver, esto, como te decía, así ha pasado a nivel federal, creo que a nivel estatal también. Sí, Han tratado incluso de desviar un poco la atención del tema del COVID, de la falta de insumos, de la insuficiencia hospitalaria, de todo lo que México adolece en materia de salud y lo que obviamente hace que los mexicanos nos sentamos súper inseguros respecto a esta enfermedad, que han tratado de meter otros temas. A nivel nacional ya hablamos de la rifa del avión, del expresidente Peña Nieto, de Calderón, Calderón, tema de García Luna, que puede que sí, pero tampoco es algo que supieran apenas. ¿Estás de acuerdo? O sea, están como buscando distractores, cortinas de humo, y aquí no solo están buscando cortinas de humo, aquí se las están tratando de hacer de humo a los legisladores de oposición. ¿Qué pasó el sábado anterior cuando fue la sesión de instalación de este segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso? El diputado Amado Cruz presenta una iniciativa para modificar la constitución del estado de Veracruz. sí, Lo que llamó la atención y por supuesto incluso desplazó al tema del COVID fue permitir que sean considerados veracruzanos quienes hayan tenido hijos aquí en el territorio estatal. Actualmente tú pudiste haber nacido en la Ciudad de México, pero si tus papás, alguno de tus padres fue veracruzano o es veracruzano, tú automáticamente eres veracruzano y como tal tienes derechos políticos. el caso del presidente, ¿no? El caso del presidente. Ahora, lo que quieren ellos es que con el simple hecho de que tú hayas procreado en territorio veracruzano, también puedas ser considerado veracruzano. Y esto, bueno, pues se ha prestado a que si quieren beneficiar a la actual secretaria de Energía, Rocío Nale, que es zacatecana, 30 años vivió en Coatzacoalcos, pero ella es nativa de Zacatecas, Ajá. o a Ricardo Aulet, que es senador con licencia, ex administrador general de aduanas, pero nacido en Pachuca, Hidalgo. Ok, Eric Bien, Cisneros sí es veracruzano, es de la Cuenca, ¿no? Aunque o sea, vivió muchos años en Baja California, ¿no? Pero sí es él, veracruzano, ¿no? él sí es mexicano, Que serían aparentemente, los tres gallos, ¿no? Para pelear la grande, ¿no? así es. Pero eso fue lo que llamó la atención. La verdad es que la reforma es más amplia. Ujú. Hay dos cosas que deben de llamar la atención. Están tratando de reducir el financiamiento de los partidos políticos. Y fíjate qué mañosos. Quieren que todos los partidos políticos
reduzcan en un 50% sus prerrogativas, lo cual obviamente impacta pues en el funcionamiento de los partidos como tal, como entes pues administrativos, oficinas, salarios de quienes trabajan dentro de los partidos, pero además, si bajan sus prerrogativas, también bajan lo que los partidos pueden dar a sus candidatos. Hay que recordar que el próximo año hay elecciones en el estado de Veracruz. Y por un lado, pasa esto, que quieren reducir, quieren acotar a los partidos políticos, y conocimos, por ejemplo, un documento del DIF estatal en el cual les facilita despensas a los diputados locales y federales de Morena para repartirlos, o sea, como para quedar bien con sus electores en sus distritos. Ok, ¿Me explico? sí, Hay un tema, pues, no tan solo de reducirnos, sino bajar la capacidad electorera de unos e incrementarla de otros. Eso por un lado. Y también el tema de la reforma presentada por el diputado Cruz Malpica elimina la posibilidad de que el próximo año el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, sea sometido a una revocación de mandato, como aparece ya en ley. Y a ver, eh, hace unas semanas, entre estos temas que ha buscado el presidente meter, campechanear con el tema del COVID para no quedar tan mal ante la opinión pública, estaba el de que él quería que le adelantaran la revocación del mandato un año. correcto. Acaba era aparecer en la boleta electoral el próximo año para volver a aprovechar lo que queda de ese efecto López Obrador en los electores y donde van a celebrar elecciones. Pero aquí, contrario a eso, lo que quieren los diputados veracruzanos es que el gobernador no sea sometido a una revocación de mandato. Es decir, hay una falta tremenda de confianza en las acciones de gobierno, tanto así que a lo mejor ven la posibilidad de que la gente lo repruebe, ¿no? A la mitad del camino. Eso es gravísimo, pero de eso no se habla. Eso es parte de lo que está ocurriendo en el Congreso. O sea, hay unas grillas tremendas. Y si a eso le sumas, Eric, que hay grillas incluso terribles dentro de la bancada de Morena, hay que recordar que la bancada de Morena es dueña y señora de la legislatura. O sea, tienen una mayoría aplastante. Ahora sí que ellos aplican bastante bien eso de la planadora que tantos años criticaron, por ejemplo, del PRI, que llevaba carros completos Sí, en las estaciones, y ahora son ellos, pero ellos traen unas disputas muy, muy fuertes respecto pues de sus posiciones, porque ellos, creo yo que a diferencia de los otros, no sé si los otros partidos no lo están haciendo porque no encuentran rumbo, por la desunificación que tienen, pero ellos como que no están viendo todavía, porque pues, no tardarán en hacerlo, el tema electoral del próximo año. Los de Morena sí, los de Morena ya están tomando bandos, y que eso creo que está además dificultando mucho, mucho el trabajo legislativo, que no ha sido nada fácil, porque están aprendiendo ellos en realidad a llevar las riendas políticas de un poder, pues después del Ejecutivo, creo que el más importante, ¿no? El legislativo. sí, 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 la verdad es que la grilla no está en cuarentena y sobre todo Veracruz, ¿no? Que está pero a todo lo que da el tema de Ricardo Agüed, cómo va a impactar, ¿no? A la grilla estatal, se movieron muchos asientos, muchos dejaron de dormir tranquilamente desde que Agüed, pues emberrinchó otra vez. ¿Qué fue lo de Agüed? Berrinche, realmente lo habrán querido hacer firmar algo que no quería, descubrió algo con la bronca de los insumos, ya ves que él manejaba aduanas, ¿no? Sí, ¿Qué habrá pasado? Porque no, nunca deja de ser escándalo Ricardo Agüed, ¿no? sí, seguramente tendrá algo que ver con el tema de los insumos que se están importando desde China, y que él no quiso, porque bueno, independientemente de las declaraciones que ha dado, en las que ha sido pues muy cuidadoso de no revelar los motivos reales, eh, hay que recordar también este mensaje en redes sociales de uno de sus hermanos, donde le dice que él lo respalda y que le reconoce que no se haya querido prestar a corruptelas y ese tipo de cosas. Te dan a entender de que su tema tenía algo que ver con la corrupción,
y con algo que le pidieron y que él no estaba dispuesto pues A a ceder, aceptar, ¿no? sí, a ceder, claro, porque digo, podrá no gustarle a mucha gente el estilo que ha tenido Ricardo Agüed siempre de hacer policía, ha sido ingobernable, Ujú. ingobernable, incluso en los tiempos del PRI, porque hay que recordar que él por el PRI fue alcalde de la ciudad de Jalapa, fue diputado federal, fue diputado local, y siempre había que tratarlo con pincitas, porque finalmente siempre hace lo mismo. El día que no está a gusto, agarra sus maletas y se da la Sí, media, y va a ser ¿no? interesante ver por qué eh, partido se postula, ¿no? Para la gubernatura. Si es por Morena, entonces, ¿qué va a pasar con Rocío Nales? Si Rocío Nales se va por Morena, él entonces, ¿en qué partido se va a quedar? ¿O va a ser independiente, ¿no? ¿Qué va a pasar con Eric Cisneros, que también la quiere, ¿no? Va a estar bueno esa disputa, ¿no? Sí, Por la gubernatura de Veracruz. creo yo que falta mucho tiempo todavía para Claro, definir. claro, claro. Simple y sencillamente es lo que está pasando actualmente aquí en Morena, en Veracruz, en la legislatura misma. A ver, Eric, quería comentar contigo el tema, por ejemplo, de la diputada Ana Miriam Ferraez. Ella diputada justamente por el distrito de Jalapa, donde se Sí, ubica Global News Jalapa México, Urbano, ¿no? Jalapa Urbano. Eh, los diputados están en ese afán de estamos unidos y queremos apoyar y todo. Cuando se sabe lo de las despensas que les está facilitando el DIF estatal, se sabe por culpa de Ana Miriam Ferráez, porque recogen las despensas y las van a meter a una de sus oficinas, justamente ahí en el fraccionamiento Montemagno, a la vista de todos, y fue un escándalo. Eso, me dicen, había causado pues mucho enojo del gobernador, el descuido de la diputada, ¿no? Pero la grilla está tan ramplona en este momento, también me comentan fuentes del Congreso, por ejemplo, que dieron la vaquita a los diputados de Morena para donar camas hospitalarias, ahorita que están haciendo esta unidad, esta extensión en lo que es Ujú. el velódromo de Jalapa para justamente enfermos de COVID. La diputada no quiso poner dinero. En nada. A lo mejor vive al día. Yo creo que no, pero bueno, a lo mejor sí. No quiso poner. Y entonces esa situación la tiene a nada de perderse la candidatura a la alcaldía, que ella ya la tenía en la bolsa, ¿no? Asegura que ya nadie se la quitaba. Bueno, acaba de cambiar de look. Está Sí, trabajando todo para aparecer el próximo año en la boleta, justamente por la alcaldía de Jalapa. Y bueno, eh, eh, situaciones tan tontas, tan torpes, están moviendo el panorama. A ver, ¿qué te dice a ti? Digo, si ya estamos en esas, ¿qué te dice que no vuelve a ir Ricardo Agüed por la alcaldía de Jalapa? puede ser, pero yo creo que Agüed quiere más, ¿eh? Yo creo que Agüed va a ir por la gubernatura y aquí se la van a pelear Omar Miranda, Sergio Hernández, obviamente, ahí vamos a ver quién, de qué camisa, ¿no? Mm, De qué cuero salen más correas. Omar Miranda, por Morena están a Miriam, por supuesto. Hay que ver qué candidato quiere poner Manuel Huerta, porque, ojo, el delegado tiene power también, ¿eh? Entonces, va a hacer una disputa entre Morena, entre Manuel Huerta, entre Eric Cisneros, entre el gobernador, entre Rocío Nale, para ver cuáles son sus candidatos, ¿no? Porque también ella juega en este asunto, ¿no? Es una mujer muy poderosa en sí, este momento que está volteando de reojo a lo que se hace aquí en Veracruz, ¿no? tiene Este, control en Veracruz ella. sí, 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 sí. Ella tiene mucho control, mucho poder de decisión, porque además, bueno, aquí podrán ser muy los titulares de los poderes, pero la que está muy cerquita del presidente desde hace varios años, hay que recordar que en la legislatura federal pasada ella fue la coordinadora de Sí, Morena, la Cámara de Diputados, que si hubieran tenido la mayoría que tienen ahora, Rocío Nale hubiera sido la presidenta de la Junta de Coordinación Política. Es decir, ella hubiera manejado la Cámara de Diputados. así es. La instancia era otra. Ahora, bueno, pues Exacto. senadora, pide licencia, la hacen secretaria de Energía. Ya vimos el brete en el que metió al gobierno de México, ¿no? En sus recientes participaciones con
con los hombres poderosos del petróleo a nivel a nivel internacional. Todo un Pero tema internacional ese, fue nota, México fue nota internacional. Sí, eso no le quita su cercanía con el presidente, ¿no? Y al final, digo, te llames como te llames, el presidente sigue siendo el gran elector en este país. así es. Tiene un 70% de aprobación, 68% de parte del financiero. Imagínate tú que ni soñar que un presidente, ¿no? Hubiera tenido a casi 2 años de mandato ese porcentaje. Es ridícula la cifra, ¿no? Ridícula la cifra de aceptación. Así, Superior a cuando fue presidente, a cuando fue electo presidente, ¿no? Pero bueno, pues así las cifras. Oye, se nos acaba el tiempo. Rápidamente, Iván, pues conclusiones de lo que se viene, pues a quedarse en casa, ¿no? A la sana distancia, quedarse en casa, festejar a nuestras mamás cuando se pueda, a demostrarle nuestro cariño, nuestro afecto. Pues yo lo que decía en el noticiario, ¿no? O sea, no se necesita el 10 de mayo para demostrarle a nuestra mamá que la queremos, eso debe ser permanente, pero bueno, muchas personas ocupan el 10 de mayo para hacer lo que no hicieron en todo el año. Otras, obviamente, pues, es un festejo natural, pero bueno, también hay que quedarnos en casa y yo creo que el mayor amor que le puedes demostrar a tu mamá, a tu abuelita, a tu familia, pues es quedarte en casa y no irla a contagiar, porque yo hablaba en la mañana precisamente en el noticiario, ¿no? Hay casos a nivel mundial de nietos, de hijos que han ido a ver a sus mamás o a sus papás o a sus abuelitas o a sus abuelitos y los han matado, literalmente, ¿no? claro. Pues Eric, agradecerte la invitación antes que nada y sí, como bien dices, las recomendaciones de quedarnos en casa, hacer un esfuerzo este fin de semana, que la verdad es que si lo dicen las autoridades es por algo, se viene un pico muy fuerte de contagios, hay que esperar a la próxima semana, hay unas medidas ahora son las que anuncian, pero pues digo, ya llevamos tantas semanas en este confinamiento y si te dicen que este fin de semana es el de los contagios pues, más elevados, creo que vale la pena, como bien dices, festejar a la mamá en otro momento. Y ahí creo que es una buena forma de festejarle y decirle cuánto la queremos, ¿no? Cuidándola y Sí, no así es. exponiéndola a situaciones, porque hay que recordar que este virus, el coronavirus, pues afecta mayormente a las personas que son inmunodeprimidas, a las que tienen las defensas más bajas, ya sea por edad, ya sea por alguna enfermedad, por algún padecimiento crónico. Entonces no es necesario, creo, exponerlo. Vamos a hacer caso de las recomendaciones. Digo, nosotros no somos quien para decir funcionan o no funcionan, es bueno o no es bueno. Simple y sencillamente, pues nosotros estamos analizando lo que vemos, lo que está pasando, y creo que lo que nos toca es invitar a todos los amigos de Global News, a quienes nos están siguiendo amablemente en este momento, a tener medidas extremas este fin de semana por el bien de todos. Gracias, Iván. Gracias a ti, Eric. Un gusto. Un gusto haber platicado esta mañana con Iván Peralta, periodista destacado del puerto de Veracruz, columnista del diario Notiver. Saludos a toda Notiver, a Chua, que un día lo regañé al aire porque andaba como si nada en la calle. Le digo, mi hermano, ya no nos cosemos al primer hervor, te tienes que encerrar y ya no lo veo en la calle. Parece que sí me escuchó. Está guardado. Pero pues saludos a todo Notiver. Muchas gracias de tu parte. Gracias y a todos, pues obviamente que tengan un excelente día. Recuerde, le estamos informando las 24 horas a través de nuestra página de internet, globalnewsmexico.com. Síganos a través de todas nuestras redes sociales. Cualquier cosa que surja, pues aquí nos estamos viendo y nos vemos en el noticiario normalmente el próximo lunes a las 9 de la mañana. Que tengan todos un excelente fin de semana y hasta la próxima.